Una cálida bienvenida para los seres humanos que hoy nos acompañan en este recinto histórico, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Ya lo leía nuestra amiga del Departamento de Extensión Cultural. Este programa tenía por nombre el encuentro con el escritor y se venía haciendo de manera muy constante en los recintos de la universidad. Tradúzcase esto, Ciudad Universitaria o el edificio de extensión o algunas de las áreas que tiene nuestra universidad en sus campus. ¿Qué quisimos con Páginas Abiertas? Primero, reinventar un poco también el formato. ¿Cómo logramos sacar un poco del espacio universitario iniciativas que también le importan a la ciudad? Y qué mejor lugar que el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y que este edificio patrimonial, declarado bien de interés nacional, público, patrimonio de todos, para hacerlo. Y qué mejor lugar para hacerlo que al lado de una librería donde reposan los libros, muchos de ellos en silencio, muchos de ellos cerrados, muchos de ellos pendientes de que lleguen lectores y por supuesto en esa oferta maravillosa que tiene un espacio como la librería, donde está la producción académica de nuestros docentes, pero también la producción intelectual de nuestros creadores. ¿Qué mejor lugar entonces que esa librería para albergar esta iniciativa, la Librería Interuniversitaria de Servicios? Y qué mejor sitio que el patio de la casa, este lugar que es el patrimonio de todos, al lado de esta riqueza de árboles, en este silencio propio del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en este solaz, en este oasis que nos permite detener un poco ese afán y ese frenesí al que estamos de alguna manera condenados en el centro de la ciudad por los afanes, por la hostilidad que el centro tiene, pero también por su belleza. Y por eso un programa como el programa Cultura Centro, de llave, de alianza, de convicción con el Departamento de Extensión Cultural, promueve Páginas Abiertas. Quiere simbolizar eso. Queremos los libros abiertos, queremos que los libros encuentren lectores. Sabemos que un libro va también a la casa de un lector y también sabemos que el autor tiene cosas escondidas que en el libro no fueron reveladas y qué mejor forma también que crear ese puente con el lector directo y con el autor directo de esa obra, para que entre autor, libro y lector o futuros lectores, que yo sé que muchos de ustedes no conocen el libro o apenas se enteraron de él a través de los medios y de la comunicación que hicimos, pues pueden encontrar a partir de hoy esa inauguración de relación entre autor, libro, lector. También queremos que el espacio tenga una interlocución muy calificada, por eso también hoy me complace mucho y agradezco de forma muy especial y afectiva a Patricia por estar aquí, por sacar de su agenda este espacio y por, digamos, participar de esta intención, toda vez que Patricia Nieto pues es nuestra escritora, directora del Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia y una amiga pues entrañable de todas estas causas de la escritura, de la literatura, de la creación, de la forma como tenemos que ver el mundo y cómo compartimos esa visión del mundo. Y a Guillermo, pues gracias Guillermo por venir, estás inaugurando Páginas Abiertas, esto va a ser un muy buen augurio de la saga que vamos a tener, porque Páginas Abiertas tendrá un espacio que se intercambia, vamos a hacerlo uno en ciudad, de cara al centro de la ciudad, en esta estrategia maravillosa de Caminapa al Centro, que tiene que ver con eso de apropiarnos del centro como corazón de nuestra sociedad y en este caso de nuestra ciudad, y vamos a itinerar con programación en Ciudad Universitaria, en el edificio de extensión. Sin más retórica y con la alegría enorme de saber que este programa tiene mucha aventura y fortaleza y que por supuesto las palabras siempre están en situación y los lectores ávidos de que lleguen también a su mente, a su reflexión estas palabras, pues doy la bienvenida a Guillermo y a Patricia para que conversen de forma tranquila, desenfadada, sin formato de esto y luego ustedes también podrán venir a esta conversación. Les reitero nuestra felicidad porque estén en la universidad, en esta, la casa de todos, en el Paraninfo de puertas abiertas a la ciudad y que caminemos para el centro. Esa es la consigna. Muchas gracias. Hola. Todos funcionan. Ah, bueno. Buenas noches. Tenemos la fortuna de variedad de micrófonos y eso es una ventaja para que podamos tener una conversación
ahora más en unos minutos con ustedes. Em, bueno, antes de empezar a conversar con Guillermo, pues sí reiterar un poco lo que Gisela acaba de contarnos, la maravilla que es tener este edificio disponible, abierto. Quienes llevamos tanto tiempo en la universidad sabemos que primero estuvo muy deteriorado. Yo creo que aquí la mayoría de los chicos no vivió ese momento. Luego hubo un trabajo muy serio de restauración y conservación con la puerta cerrada. Y ahora es el momento de que este edificio sea un escenario para la ciudad. Así que a mí me honra mucho eh, estar en esta tarde acá en el patio, viviendo la universidad en la ciudad. Eh, bueno, Guillermo, muchas gracias por aceptar esta invitación que nos hace Gisela, que nos hace la universidad. Eh, y quiero como empezar preguntándote, ¿qué, qué, cuando uno hace una investigación, hay que aclarar que esto es resultado de tu tesis doctoral y en general estos trabajos son muy encarnados, es decir, hacen parte de la vida de uno permanece mucho tiempo con estos temas hasta lograr no solo formularles una pregunta, sino encontrar una respuesta a esa pregunta. Y en general tienen que ver con nuestra vida. Vos sos trabajador social y luego haces tus posgrados en historia. Y yo quisiera saber qué pasó en el entorno intelectual y profesional tuyo para llegar a plantearse esa pregunta en una ciudad como Medellín. El libro se llama Raros, es una palabra de uso coloquial, no es una palabra ni del psicoanálisis, ni de la ciencia política, ni de la ciencia jurídica, es tal y como en el habla popular nos referimos o se ha referido la sociedad a los homosexuales. Y vos pones ese título y te preguntas por la historia cultural de la homosexualidad en Medellín en 90 años. ¿Cómo llegaste a plantear esa pregunta y cómo fue plantearla en un ámbito académico? Bueno, un saludo para todos y para todas. Yo inicialmente como expresarles la alegría de estar aquí con ustedes y justamente en este espacio. Y bueno, ¿cómo llegué a este asunto? Yo creo que son como varios procesos que se van cruzando. En primer lugar, como inquietudes que atraviesan con la biografía de uno mismo. Eso de sentirse mucho tiempo interrogado, sospechado, de tener que explicarse uno todo el tiempo porque para el otro o la otra en algún espacio particular uno es el sujeto raro y es raro a partir de una simpleza bastante significativa. Es decir, al otro se le antoja que uno es el raro porque no comparte determinados deseos específicos o porque se interesa por un cuerpo en particular que a mi modo de ver o sea, es una complejidad, pero de una simpleza singular que esa singularidad ubica al otro pues como en una extrañeza particular para quien lo observa. Entonces, eso en primer lugar de sentirme y de haber sido siempre como en el colegio, en la universidad, en la familia, interrogado por algo que se cruza con mi existencia, pero también como llegar a la universidad a pensar el doctorado y decir, bueno, esta no fue mi primera pregunta de investigación, en Eso realidad suele pasar, ¿no? mi primer trabajo de investigación iba a ser una historia sobre la violencia, una historia sobre asesinatos de sindicalistas en Colombia. Un tema más o menos diametral opuesto, como opuesto a este, pero también para ese momento yo trabajaba en la Escuela Nacional Sindical y dije, bueno, para mí investigar y estar en la universidad es un acto de placer, pese a las dificultades que eso tenga, y estar haciendo un tema en el que yo estaba trabajando en la vida cotidiana, me sentía doblemente trabajando y dije, no, no tiene mucho sentido. Entonces crucé justamente esa pregunta que seguía ahí como habitándome
y aparece pues como la idea de pensar una historia de la homosexualidad, que eso es una dificultad inicial, o sea, como pensar si encuentro las fuentes, si con las fuentes que hay es posible armar un relato que diga algo distinto a lo que ya se ha dicho, si yo nunca dudé de la posibilidad de que la disidencia sexual fuera un hecho histórico y se pudiera historizar, pero sí que en una sociedad tan conservadora como esta dejara rastros o huellas que le permitieran a un historiador ir como hilando y construyendo sobre eso un relato. Y bueno, al final tome el riesgo y ahí está. Yo pienso como periodista, ¿cierto? Ajá. Entonces yo digo, ah, bueno, una historia de la homosexualidad con las herramientas nuestras, con la disciplina del periodismo, pues difícilmente puede abarcar 90 años o puede abarcar un siglo, estaría más reducida no solo temporalmente, sino que las fuentes que me pueden contar cómo se vive la homosexualidad en una ciudad como esta, pues yo acudo primeramente a fuentes vivas y las fuentes secundarias o los documentos, bueno, para nosotros son una segunda mano para el contexto y demás. ¿Cómo rastrear en una sociedad las huellas de un fenómeno aparentemente oculto o que nos hemos hecho a la idea de que de eso no se habla, de eso no se escribe, eso en el lugar común podemos decir, eso no aparece en los relatos, eso no aparece en las crónicas? ¿Cómo hiciste para construir los materiales de investigación que te daban, que te dieron los datos con los que luego vas a armar tu texto? Fueron como varias situaciones. En primer lugar, como mirar qué se hace en otros lugares. Es decir, yo me encontré con algunos trabajos hechos en Argentina, unos trabajos hechos en Brasil, otros trabajos hechos como en Francia y demás. Y a partir de ahí dije, bueno, pues, si esto se ha hecho en Buenos Aires o se ha hecho en Sao Paulo, es posible que se pueda hacer acá y ya digamos habían unos antecedentes, estaba los trabajos de Walter, que digamos como es una especie de fundador en el tema histórico, estaba el trabajo de Walter Bustamante, pero también habían todos los relatos sobre León Zuleta, entonces empecé a hacer como una pesquisa, como una mezcla de varios asuntos. En primer lugar, hablar con personas mayores. Yo creo que siempre que uno está perdido debería de hablar con los viejos. Los viejos siempre le van a dar a uno una pregunta totalmente pertinente, le van a ubicar, lo van a situar a uno. Entonces fue una delicia llegar y sentarme a hablar con los señores de 70, 80 años y esculcar un poquito en sus secretos, en sus cuerpos y ver cómo funciona ese secreto ahí en el cuerpo y cómo esos secretos en esos cuerpos me iban dando como pistas. Entonces ya ahí empecé a pensar que habían unos secretos que tenían que estar en la prensa y que tenían que estar en algunos archivos. Entonces esos secretos, también armado de mucha paciencia, porque yo revisé la prensa de modo sistemático desde 1890 hasta 1980, o sea, 90 años, pero los 30 primeros años no hay nada, nada. Y eso para mí era como interesante de cómo aprender a leer ese silencio, que es un silencio muy parecido a lo que iba a encontrar en esa sociedad paisa, de un deseo que está ahí construido en los secretos de los cuerpos, pero que no se puede volver público, que no se publica, y que digamos que era uno de esos asuntos que encontraba esos primeros momentos en la historia del siglo XX, no es tan problemático ser marica, el problema es enunciarlo. Es decir, no es tan problemático tener ese deseo ahí específico e incluso tener una línea de fuga de ese deseo en algún lugar secreto, en algún lugar privado. Pero cuando se enuncia, cuando alguien aparece, entonces ahí ya esta sociedad tiene problemas. Esta sociedad tiene problemas en relación al deseo y a la sexualidad cuando se convierte en palabra, no cuando se imagina que es un acto a escondidas. En el trabajo tuyo hay de manera muy evidente como dos líneas
principales de búsqueda, la línea de la medicina, de lo biológico y la línea de lo jurídico y de lo legal. Em, ¿Qué nos puedes contar de esas dos miradas de la homosexualidad? Sí, yo hago como una lectura en distintos lugares, es decir, primero hago una lectura de la medicina y de qué, qué discursos, por un lado, importó que tomaron los médicos antioqueños de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo fueron esas herencias teóricas que construyeron y después quienes relevaron a los médicos en esa tarea. Entonces uno encuentra, digamos, ahí unos modos muy significativos de que en Antioquia particularmente los discursos médicos estaban muy actualizados en relación como a la discusión teórica en Estados Unidos o en Europa, pero que los médicos se antojaron de no actualizar las visiones frente a este sujeto. Es decir, cuando en Europa ya habían entrado en desuso teorías problemáticas como las del Lombroso, Tardieu y de pensar que cuando uno es muy culón entonces es marica, que cuando camina de determinada forma es enfermo, o que la homosexualidad mancha la piel y oscurece la mirada, que es hasta poético en cierto sentido, pero eso había entrado en desuso en Europa hacía un buen rato y por alguna extraña razón, bueno, no extraña razón, un poco como lo que uno encuentra es que en el caso antioqueño no se necesitaron curas para perseguir el tema porque estaban los médicos. Los médicos eran en cierta medida, digamos, como esos misioneros decididos de la Iglesia Católica que esculcaban los pecados en esa carne. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, digamos, como el tema jurídico me interesó porque, a diferencia de la medicina, los abogados sí parecía tener una idea más liberal en términos del tema de la homosexualidad. Para los abogados eso era una cochinada, ¿cierto? Era un asunto de suciedad y enlodaba pues al cuerpo y pero no era un asunto que debería haber sido condenado. Pero resulta que cuando un poco los liberales logran el poder en el 36, tienen que transar en ese nuevo poder con la iglesia y entonces en esos códigos penales queda atravesada esas transacciones y ahí a partir de 1936 la homosexualidad se va a convertir en un delito en Colombia, pero es un delito improbable, o sea, los abogados nunca estuvieron de acuerdo con volverlo delictivo, pero la presión, digamos, religiosa termina ahí triunfando, pero lo construyen como un delito improbable, o sea, como un delito que requiere de muchos asuntos para que pueda ser posible. Y luego están unas narrativas tanto desde la prensa, que fue, a mi modo de ver, es como la piedra angular de la historia cultural de las diversidades sexuales, es el lugar que ocupa la prensa y sobre todo como las voces que se escurren a través de la prensa, que para mí siempre terminan siendo, los discursos médicos o jurídicos no son de amplia circulación. Es decir, en general la gente no está muy pendiente como de un código penal o de un discurso médico, pero de la prensa sí, porque la prensa tiene una circulación masiva, construye en cierta medida representaciones y opiniones sobre, entonces para a mí, digamos en mi interpretación, quien construye realmente una opinión, una idea social de la homosexualidad fue la prensa. En ese rastreo de la prensa, eh, me gustaría que nos contaras cómo la homosexualidad, la mirada de la homosexualidad, la representación cambia, si cambia, no lo sé, en distintos momentos, apelando como a historias que encontraste o a la manera como los periódicos representaban ciertos casos, muchas veces asociados a crímenes Sí. o asociados pues a la crónica roja en la que estaba involucrado alguna persona homosexual. Si en 90 años de mirar la prensa encontraste a través de algunas historias esos cambios en la manera de representar la homosexualidad. Sí, yo creo que hay como tres momentos que uno podría situar.
un primer momento que uno puede ubicar por ahí hasta la década del 40, donde la prensa se esmera en construir un silencio y en producir un silencio, es decir, no es que ocurra el silencio porque sí, sino un afán de producir ese vacío, esa inexistencia en la prensa. Entonces, los 40 primeros años, la prensa es vacía en términos de pasiones carnales. Ahí no hay nada de sexo, no hay nada de carne, no hay nada de deseo, está un poco, hay una dieta, si se quiere, radical frente a ese tema carnal en la prensa. Pero a partir del 45, que me parece significativo como estos momentos, la prensa va a ir construyendo dos personajes. Por un lado, un personaje que es la falsa mujer, que es una figura impresionante. Yo creo que ese libro vale, si se quiere, por esa idea, por ese lugar de la falsa mujer, en donde uno encuentra como un acto histórico de resistencia increíble, y es estas chicas travestis, trans, que van a delinear la historia de la cultura, de la historia de la resistencia homosexual o disidente en Antioquia, que van a ser borradas, si se quiere, o opacadas después por muchas formas que adquiere la historia, pero que son estas mujeres que cada 8 días están en la cárcel, les quitan las pelucas, las tetas, el culo, y ellas vuelven, después de salir de la ladera, a comprarse sus pelucas, sus tetas, sus culos y demás, y vuelven a ser golpeadas. Y era muy, digamos, uno podría decir, pero pues bueno, dejo de hacerlo. Y era una imposibilidad de dejar de hacerlo, porque es esa singularidad, esa insistencia en uno que se hace inevitable, y que a partir de ahí se construye una figura hermosa como la falsa mujer, que luego deviene como en el travesti. Y luego, pero esta figura, bueno, yo le estoy viendo el lado poético, pero la prensa nunca lo encontró poético, y es en parte porque para la prensa, en la lectura de la ciudad, sí es un hombre que es capaz de engañarnos vistiéndose de mujer, que no podría ser ese personaje. O sea, imagínense a alguien que con su cuerpo ya es una mentira, ya es un engaño a la sociedad. Entonces esa idea del que miente, roba y es está totalmente vinculado a su cuerpo. Las falsas mujeres y las travestis son delincuentes por naturaleza. O sea, la naturaleza de ellas está enrasada radicalmente con eso de la delincuencia. Y por otro lado, esta sociedad que le encanta pensar que tiene un problema con el ocio o con los vagos, encuentra entonces en estos hombres adultos, como que no son muy productivos o demás, como una relación, un vínculo muy interesante entre el hombre soltero, adulto, que va a ser asociado directamente como violador de niños. Entonces aparecen dos ideas ahí claras. La homosexualidad entre el 45 hasta el 80 está directamente relacionada con la corrupción de menores, con violadores de niños, y la prensa se va a obsesionar en personajes que son fascinantes, pero entre comillas, pues, pero porque se va a imaginar unos monstruos maravillosos que le chupan la sangre a los niños, se le comen la nalga, las narices. Hay una especie de vampirismo muy bonito, que después los vampiros se van a volver muy interesantes en términos, en clave de disidencia sexual, pero que la prensa ya se los imagina. O sea, hay una obsesión con ese hombre soltero, mayorcito, que vive rodeado de niños que son violadores. Hay personajes como Juan Malo, que es como un antecesor de Garavito, y sobre esos personajes se difunde una idea de la homosexualidad. Entonces, para mí, digamos que la prensa es como quien construye las bases sociales de la homofobia. O sea, de la fobia
a las disidencias sexuales y de género. En el sentido es un discurso que a lo largo de 40, 50 años se repite, falsa mujer, ladrona, homosexual, violador de niños, y eso va construyendo culturalmente unas representaciones muy sólidas que ya después vamos a mirar en los 80 cómo empieza grupos de limpieza a asimilar esas representaciones sociales. Guillermo, ¿y hay algún momento de, digamos, de recuperación de la prensa frente a este tema, o sea, de reinvención de su relato, de decir, de hacer una reflexión y cambiar la mirada, cambiar el lenguaje, darle el giro que la dignidad de todos merece, o todavía ese relato que se está dejando, digamos, en el colectivo, apela a esas estructuras de representación de hace un siglo? No, yo creo que claro, hay unos quiebres que son contemporáneos. Es decir, hasta los mediados de los 90, yo creo que el discurso del 2000 en adelante tiene otro matiz y a veces ya aparecen como más, digamos, una discusión en términos culturales interesantes, en términos de derechos interesantes y en algún momento, si uno mira hoy, la prensa tiene como un encanto específico por ciertas disidencias, a veces se exagera también, pero ya digamos que encontró ahí un personaje para hablar de pluralismo, diversidades y demás. Hasta el 90 me parece, los 80 todavía, los 80 y el 90 son más complicados porque ese personaje oscuro y siniestro hasta el 80 se va a volver un vector de infecciones, que es justamente ese personaje que va, aunque el libro igual no habla, pues el segundo libro va a hablar de eso. Pues va a ser una saga. No, pero digamos que la prensa hace un quiebre entre los 80 y los 90 muy vinculante entre homosexualidad y VIH-Sida. Del 2000 en adelante hay un tono distinto. Hay un tono ya, digamos, como comprensivo, un tono de reconocimiento y de pluralidad. Y en el descubrimiento que haces de esa historia cultural, ¿qué tenemos nosotros? O sea, cuando ves nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos en sociedad, de representarnos fuera de los medios y no en la vida cotidiana, ¿con qué nos quedamos? ¿Esta sociedad se quedó con qué todavía de eso? Yo creo que nos quedamos con el silencio y el escándalo, con las dos posibilidades, es decir, en torno al deseo, a la carne, al sexo, esta sociedad se ruboriza o se escandaliza. Y podemos, encontramos todos los eufemismos necesarios para, para, para que por la palabra escrita, para que por las formas de representación el deseo se escurra y se convierta como en un poema que no toca a nadie. La carne sigue siendo todavía, asusta mucho a esta sociedad y el modo de tramitar como esos sustos es a partir de un humor bastante torpe, a mi modo de ver, un humor desencajado. Yo creo que la lectura que yo hago, por ejemplo, de esos 90 años, es que pese a que se empezó a hablar de eso por escándalos, lo que ocurre en la sociedad es una intención deliberada de que de eso no deberíamos de hablar. Y bueno, y todavía lo podemos ver en las intenciones nuevas de cierto sector político, de esto es contaminante, esto vuelve a tocar a los niños, como que se vuelven a articular, si vemos toda la discusión que pasó con la cartilla homosexualizadora, con todas estas ideologías de género y demás, es como retrotraer esos temores que estaban ahí inoculados, es decir, como que es un deseo que se desea desterrar. Es un deseo, es como si esta sociedad, a mi modo de ver, tiene más experiencia de la muerte, del trabajo
y de la pesadez y poca experiencia del placer y del deseo. Y hay una negación necesaria entre ese deseo que se vuelve plural, rizomático y demás, que choca muchísimo. A un sector conservador, digamos como la explosión de diversidades en términos sexuales y de género, le perturba esa explosión porque se imagina todo el sexo cochino posible, que es muy bueno, pero se imagina todo eso, toda esa suciedad ahí pegada de esos cuerpos y vuelve a tener, a contorsionarse con esa imagen. Entonces, como que tú puedes, está permitido volverse un extravagante y ser muy extravagante. Y bueno, y tu extravagancia se vuelve hasta exótica, pero no pongas el deseo en juego, no lo pongas ahí, no lo vuelvas público, todavía no logramos, no logramos como pegarnos eso de la carne del todo. Bueno, ya les voy a dar la palabra a ustedes, pero antes decirles que pues es muy emocionante conversar sobre un libro de historia escrito en un doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, un libro de historia tan actual. Es decir, es como que no estamos hablando de esa historia ni de otra época, es como que estamos viviendo este proceso, es como una historia en vivo, viva, y que ese es el sentido de los trabajos académicos, ¿cierto? Que podamos ponerlos en circulación y que las personas encuentren qué tienen que ver con eso que está escrito acá, qué tenemos que ver, no solo como lectores de un libro que les recomiendo, por supuesto, sino como responsables también de lo que esta sociedad hace frente al tema. Entonces, en aras de la pluralidad, quienes quieran tomar la palabra, preguntar, aportar algo. Por aquí hay un este puede ser que está aquí. Hola, hola. Sí. Mi nombre es Pablo, estudio publicidad en la UPB. Conocí Raros en as de terminar mi trabajo de grado, que es sobre cómo una marca nos puede vender la inclusión a manera como de mejorar su estrategia de mercadeo. Suena un poco satanizadora, sí. Bueno, yo tengo dos preguntas como que me surgen. La primera, en el capítulo 2, bueno, alerta spoiler. En el capítulo 2 hablas de que a las mujeres les robaron la sexualidad en pro de que se tenían que quedar vírgenes para guardarse al matrimonio, entonces como que nunca se pudieron conocer a sí mismas ni saber si eran lesbianas o les gustaban los hombres o no les gustaba, porque como que el fin último de ellas era darle hijos al esposo y ya. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo crees que se manifiesta todavía como esa castración, por así decirlo, hacia las mujeres en pro de su sexualidad? Y la segunda, en el capítulo 5, cuando expresas como la historia del movimiento homosexual en Colombia, bueno, hablas como de los primeros cambios que se dan culturalmente gracias a ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que hoy en día la comunidad LGBT logra replantear los valores culturales y los prejuicios morales actuales? Wow, bueno, frente al tema de la sexualidad de las mujeres, yo creo que es una cosa súper apasionante y que se requiere pensar muchos trabajos sobre el tema de la sexualidad femenina, de la sexualidad de las mujeres en Medellín, porque tiene unas derivas enloquecedoras. Lo que pasa es que mi tesis no iba a ser sobre las mujeres, pero fue inevitable cruzarme como con este tema, en particular porque es el lugar de obsesión de esta cultura inicialmente en relación a la sexualidad son las mujeres. O sea, es el lugar del constreñimiento total, el lugar de enajenamiento del cuerpo, el lugar como de, pues como que a las mujeres
no, si esta cultura no logra vincular la idea de carne y deseo, en el caso de las mujeres eso es ni siquiera preguntable, no hay. No, hay que restringir. Yo encontraba dos funciones interesantes ahí. Obviamente en el discurso, o sea, hay todas las líneas de fuga, porque hay unas historias de escape y de rapto y muy interesantes, pero encontraba ahí justamente para las mujeres pueden ser o putas o santas. Eran el espejo de María. En cualquiera de las dos cosas están en virtud del hombre. La sexualidad de la mujer, o sea, la mujer tiene ese sexo porque es una función para el hombre. Y digamos que estoy siendo pues un poco caricaturesco con eso, con virtud como del tiempo, pero sí hay una obsesión cultural en el cuerpo de las mujeres y me parece que hay todavía unas discusiones que siguen muy pendientes en esta sociedad. O sea, hay unas deudas históricas en relación con el deseo de las mujeres, de cómo se entiende ese deseo, porque se supone que el deseo es para los hombres, pero esos hombres no han logrado construir una idea o una identidad con el deseo. Construyen una línea de fuga, como escaparse de, pero no vivir el deseo. Para las mujeres ese deseo es imposible y sigue siendo todavía un territorio movedizo. Una mujer que hace alarde de su deseo es muy sospechada en esta sociedad, es muy problematizada, es interrogada, o sea, y hay pues todas las lógicas que el movimiento feminista ha construido, unas lecturas riquísimas sobre el tema, pero todavía sigue siendo un punto neurálgico el tema de la sexualidad, las mujeres en esta cultura. Pero igual para los hombres, o sea, que para los hombres se les dio el derecho como un sentido perverso de ese deseo. Y lo digo perverso no en el sentido delicioso de lo perverso, sino en el sentido de un deseo que lo hace escaparse de unas restricciones culturales, pero con el cual no puede lidiar mucho, ¿cierto? Y con el tema del movimiento, yo creo que hay cambios interesantes. Aquí está este compañero que fue profundamente importante en mi trabajo, es de esas voces que también atraviesan el texto y que con Fer logré imaginarme gran parte de este texto. Es uno de los fundadores del movimiento de diversidad sexual en la ciudad. Creo que las nuevas generaciones tendrían que mirar más lo que ocurrió en los 70 y en los 80. Creo como que a veces las nuevas generaciones tienden a reinventarse el mundo y es bonito reinventar el mundo, pero a veces el mundo pudo haber sido muy interesante en otros momentos, sobre todo porque en momentos en que uno se imagina más oscuridad, puede que esa oscuridad no sea una ficción. Una de las partes, por ejemplo, interesantes que yo encuentro como en el trabajo es que uno tiende a imaginarse que hoy hay luz y que hace 100 años había oscuridad y la historia no es eso. O sea, hoy quizás hay más problematización porque le hemos puesto nombres a muchas cosas e incluso ponerle nombre a eso de ser LGBTI o gay o queer es más problemático que quizás a veces borrar esas adscripciones y quizás a mayor nombre hay mayor violencia, es decir, a mayor marcación también hay tiene una posibilidad de pelear en términos de los derechos y de unas conquistas, pero al mismo tiempo se vuelven unas formas más visibles para quienes desean ahí. Es como eso. Por allí hay una pregunta. Creo que hay. Porque está para que te escuchen las personas que nos están siguiendo por las redes. Muy buenas noches para todos y todas. Bueno, mi nombre es York, del noticiero Morada Noticias. Es un noticiero que hacemos desde la Casa Morada.
en articulación con Latina Estéreo y con Universo Centro. Esta pregunta yo creo que es una pregunta que generalmente sale en estos conversatorios, pero yo creo que también es una construcción de argumentos para ver qué es lo que se puede hacer para llegar a cambiar el discurso de la institucionalidad. Hoy salió una noticia en Bucaramanga de una concejala llamada Sonia Smith, no sé si alguien la logró leer, que hizo un comentario en un debate del Consejo de Bucaramanga sobre la salud. Textualmente decía: Bucaramanga es la que tiene más personas con la enfermedad LGBTI, ¿cierto? Entonces, mi pregunta direccionada como nosotros, o como en general, yo no soy homosexual, soy heterosexual, pero me interesa mucho seguir pues en este tema de las discusiones sobre cómo se practica y cómo se habla también de la diversidad, ¿cierto? Entonces, como también desde estas discusiones le empezamos a hablar al poder y a hacerle cambiar ese tipo de discursos. Yo creo que, por eso repetía, es una pregunta que generalmente se da en estos espacios, pero bueno, ¿cómo seguimos creando argumentos para cambiar el discurso? Muchas gracias. Aquí por sugerencia de Guillermo, él quisiera escuchar unas 3 preguntas más, 4, para responderlas de manera general. Entonces, vamos con esta Bueno, mientras entonces puede ser que se animen. otros. Yo creo que esto que traes como en la discusión es interesante porque hay varios asuntos. Pues todos y todas asistimos hoy como a un neoconservadurismo que se ha ido cada vez volviendo más hegemónico y que gana más territorio, y obviamente estos discursos son muy esperables. Es decir, son muy esperables porque hay como unos asuntos que yo creo que es importante uno considerar. Hay sectores de la sociedad que no se van a mover de ese lugar, ¿cierto? Ahora, y no es intentar convencerlos de lo contrario. Yo creo que lo que necesitamos intentar es los lugares de la política, entenderlos como quitarles esa sacralidad que está atravesando. Cuando digo sacralidad, no en el sentido de que son muy importantes, sino que hay que volver a pelear mucho con ese Jesucristo amañado que construyen algunos lugares o con unas formas religiosas problemáticas, pero es esperable. Ahora, eso también es potencia. Si a mí me dicen que nos estamos enfermando de homosexualidad, me encanta, me parece buenísimo. Es decir, porque hay que mariquear a todo el mundo, hay que infectarlo, hay que llenarlo, porque es justamente estallar esas homonormatividades, esas heteronormatividades, esas formas como esta sociedad está construida, constriñendo los deseos y demás. Y cuando yo digo mariquear, es justamente porque mariqueando se ha logrado resistir a unas formas de dominación y de corrección y de insistencia y de violencia totalmente fuertes en esta ciudad y en el país, y creo que estas formas, nosotros aprendimos a construir una potencia política en el insulto y a convertir esto de la palabra que duele, la palabra que marca, que hiere, esto de ser marica, esto de ser loca, en una potencia política. Y entonces estos nuevos discursos nos tienen que llevar justamente a recargar esas energías para insistir en esas potencias. Es decir, usted es enfermedad, claro, yo lo pudro todo. Usted es un virus, lo infecto todo. Pero es justamente porque no es dejarnos colonizar a partir de ese discurso que quiere reducir al otro, y porque lo otro, digamos, a mí me parece, y una de las cosas que yo encuentro
en la investigación es que, claro, hay unos maricas que han asumido el rol que la sociedad espera de ellos. Como que hubo un esfuerzo desmedido de esta cultura de corregir, llevando al médico, terapias de choque, psicólogos, psiquiatras, y resulta que algunos de esos maricas se antojaron de corregirse ellos mismos, de construir una decencia esperable de la sociedad. Otros, por el contrario, siguieron creando líneas de fuga, insistiendo en su particularidad, en su singularidad, que a la larga eso es insistir en la democracia. Es decir, cuando uno entiende cuál es la potencia de seguir insistiendo en la pluralidad, es seguir insistiendo en la democracia, es profundizar ese sentido de democracia. Entonces, estas peleas hay que darlas justamente por el sentido de la democracia. Si la democracia es plural, estalla todo el mundo, todas esas particularidades, todas esas formas que enriquecen, que hacen más llamativa la vida cotidiana, esto de vivir todos y todas juntos. Las sociedades se vuelven profundamente tristes y aburridas cuando intentan construir formas homogéneas de ella misma. Entonces, yo creo que a estas formas a estas formas de insulto hay que encontrarle salidas potenciales. Entonces, ahora sí tenemos varias personas que quieren preguntar, entonces las vamos a sumar. Listo. Buenas noches. Mi nombre es Tomás, estudio Ciencia Política en la Universidad Nacional y estoy realizando una investigación precisamente con respecto al papel de la prensa en la creación del discurso de odio a la figura del homosexual desde aproximadamente los 50 hasta los 70. Una de las como preguntas que se me ve más borrosa en la investigación es la aplicabilidad del artículo 324 del Código Penal de 1936, porque varios autores, incluyendo al presente, como que es un poco borroso la aplicabilidad de ese artículo. Entonces Walter también habla al respecto e igualmente como que da una pasada muy por encima como con respecto al tema, entonces me gustaría como ampliar al respecto. Además, como indagando, encontré pues como la existencia de los códigos departamentales, o sea, aproximadamente en el 70 el Estado le da como la autonomía a cada departamento de que saque como unos códigos de convivencia. No sé si, o sea, como bajo qué ley, si es de pronto bajo estos códigos penales, se ve fundamentada como la persecución que hubo a personas homosexuales aproximadamente en los 70, 80, que vemos plasmado, por ejemplo, en la obra de Fernando Molano, en varias de sus obras. Entonces, como que me gustaría como saber al respecto. Gracias. Y si alguien más va a preguntar por este lado, yo creo que se podría acercar un poco acá para que esté. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Iván. Yo trabajo con el Instituto Nacional de Medicina Legal. A mí me interesaría preguntarte, porque ahorita cuando estabas diciendo que habías hecho pues como todo un recorrido por la parte médica y por la parte del derecho, a raíz de todo el cuento pues que se ha generado con el asunto del feminicidio y que obviamente tiene unas dificultades todavía para la interpretación de la ley con respecto a todo lo que tiene que ver con el género, porque allí incluyen pues precisamente a los travestis, a las lesbianas, pero entonces después dice uno en qué papel juegan, en fin, toda esa cosa pues que eso ya ni siquiera se ha sancionado bien. Te quería preguntar al respecto aquí en Colombia y en esos países que mencionaste al principio, pues España, Francia, si se han promulgado algún tipo de ley relacionado precisamente con la comunidad LGBTI. Bueno, buenas noches.
Mi pregunta tiene que ver un poco como con la migración y los desplazamientos. Medellín, el Valle de Aburrá, ha sido un territorio que siempre ha recibido y ha sido como un refugio para muchas de las personas. En esta investigación de pronto encontraste algo relacionado con estos temas, ya sea de las regiones o de los municipios de Antioquia o de otros departamentos. Ah, Buenas noches, mi nombre es Mordo para todos. Una pregunta para la otra y Morada Noticias. ¿Ustedes qué opinan sobre el turismo LGTBI? Hola, buenas noches. Yo me llamo Juan Pablo Rodríguez, soy estudiante de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y nosotros estamos haciendo una investigación en el ser homosexual de los estudiantes de Medellín y nos surgió una discusión pues muy interesante. La pregunta es, ¿a usted cómo interpreta el silencio en las familias? Cuando el sujeto homosexual se expresa y se prefiere dejar así, no hable, no diga. Bueno, si hay una más. Bueno, listo, creo que esto está más fuerte que la defensa de la tesis. ¿Ah? Es parecida, Sí, ¿cierto? ¿no? Bueno, ahí está. Frente al tema del discurso de odio y lo que planteas, mira, yo creo que hay un tema necesario no de pensar en el código penal. O sea, yo creo que incluso lo que insinúa Walter, que luego yo lo reitero, y es, el código penal hay que mirarlo como un pretexto y como un paréntesis, porque el código penal del 36, que retoma un poquito el de 1890, pero que en el 36 especifica la idea de acceso carnal homosexual, por la discusión jurídica que yo les cuento, crearon un delito imposible, y es decir, se podía procesar por homosexualidad la penetración homosexual, pero esa penetración tenía que tener unas formalidades técnicas como testigos y demás. Entonces, digamos que vos sí podías ir a la cárcel si te encontraban penetrando a alguien, pero digamos que tenía que ocurrir toda una escenografía para esto. Entonces, de ese modo se creó ahí como unos amarres. Lo que uno puede encontrar es que en general nadie fue procesado directamente por esto, pero no, lo que no quiere decir es que la gente se fuera a quedar tranquila con esto. Cuando, como en nuestras sociedades, como lo podemos ver actualmente, si el Código Penal parece que no funciona, el Código de Policía sí. Entonces, todo el sistema de persecución ocurrió por los códigos de policía. Son los códigos de policía los que van a encontrar la fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula mágica? Escándalo público, es una figura muy llamativa para el castigo, y vestirse de mujer es un escándalo horrible. Entonces ahí está. Y también ir a darse picos con alguien en un baño o cosas como este sentido van a empezar a tener como ciertas lógicas. Yo creo que hay que evitar como ciertas como causalidades. O sea, hay una simultaneidad de asuntos que no tienen relaciones directas. Es decir, la prensa construye unas ideas frente al sujeto homosexual, al sujeto transgénero, pero no necesariamente la policía va a leer la prensa en general, y no necesariamente la policía va a actuar en relación con esos relatos, sino que también hay unos discursos del orden social, moral ahí. Entonces, no es necesariamente, o sea, yo creo que, por ejemplo, en la década del 70, la policía cobraba vacunas a los homosexuales. No le importaba si usted era o sea, no tenía problema con que usted fuera homosexual, sino que encontró en los homosexuales un sujeto posible de vacunar, y por eso se dedicaba a rastrearlos por los baños, por los cines, en los morros. O sea, porque es que es muy particular que la policía no está en ningún lado, pero está en una vía alejada viendo a dos chicos follando. O
¿cierto? La policía se obsesionó, encontró una minita de dinero por ahí, entonces ahí hace uso como de los códigos civiles, de los códigos de policía, y ahí funciona. El tema de medicina legal, bueno, yo creo que, claro, la homosexualidad, la idea de homosexualidad es un discurso médico-legal. Así aparece en Antioquia básicamente, es decir, los médicos legales del 30, del 40, del 20, del 30 y del 40 fueron los que crearon las bases conceptuales para comprender la homosexualidad, y que estaba muy ligada a esa idea del crimen en relación, pero no es que los homosexuales fueran criminales, sino que hacían una inversión muy interesante. Había un crimen de determinada persona y entonces sobre el criminal se sospechaban todas sus enfermedades y una de ellas era que era homosexual. Y después extrapolaba esa idea de la homosexualidad en el criminal para volverlo sustancial en términos de homosexual, crimen. Y si existen leyes, sí, claro, pues yo creo que si algo ha cambiado en los últimos años, en el caso colombiano, bueno, en Medellín hay política de diversidad sexual, en Colombia hay una política que este gobierno quiere como borrar, hay una serie de políticas en distintos lugares, en términos y poblacionales muy diferenciadas, ¿cierto? Yo creo que yo insistiría como en un detalle. Miren, el tema de las diversidades sexuales y de género, en general, se asume que es una comunidad, pero es que es una comunidad leída desde afuera. ¿A qué hago referencia? A quien se ubica en un lugar hegemónico, no problematizado, siempre dice que el otro, que es raro para él, pertenece a una comunidad. Pero resulta que no, porque maricas, lesbianas, trans y existen como en cualquier fragmentos de la sociedad, en cualquier lugares, y no se ha construido una idea de, como somos todos maricas, hagamos una comunidad. Eso es una invención desde afuera. Es decir, hay una invención, hubo unos momentos específicos en los 70 y en los 80 que el secretismo, la clandestinidad y demás hacían conexiones entre las personas, pero hoy eso de imaginarse una comunidad es crear como un grupo imaginario que no existe. Y porque también en esa misma idea de separatista de la sociedad. Es decir, los homosexuales están regados por toda parte, ¿cierto? Entonces es un plan virus, como decía ahora la señora concejala, es decir, es imaginar que la diversidad, la pluralidad humana ha estado siempre presente, en algunos momentos más posible de manifestarse, en otros momentos se expresa de modos más estratégicos y en otros, y a veces de un modo contundente, como podría ser hoy. Migraciones, desplazamientos y demás, sí. Yo creo que el libro se iba a llamar inicialmente Historia cultural de la homosexualidad en Antioquia, pero pues no, metodológicamente le da como culpa de no haber buscado archivos en todos los pueblos y tal cosa, entonces uno decide llamarlo Medellín porque no falta un historiador que salga y le pegue a uno. Pero claro, tiene relatos de gente, de hombres de todos los pueblos, de Titiribí, de Amagá, de Remedios, Angelópolis, es decir, hay un cruce, y cuando uno mira las inspecciones de policía donde aparecen las detenciones, son personas de todos los pueblos de Antioquia. Pero lo que uno no encuentra ahí, mucho discurso de extranjero, no aparece muy claro el vector como de extranjería, pero sí de muchos lugares de Antioquia. Ser homosexual, el silencio en las familias. Yo creo que el silencio en ocasiones es estratégico. Ocurre que a veces la familia sabe, todo el mundo sabe y nadie lo quiere mencionar,
y a veces hay unos silencios como interesantes de no desorganiza nada. Todo el mundo se imagina que ocurre, el hijo mío es gay, y trae hasta el novio y la mamá se inventa que es un amiguito, pero eso a veces resulta interesante para entender cómo los modos de violencia también, cuando se enuncia, produce efectos muy distintos. Hay chicos que todavía, o chicas, en particular las chicas trans, cuando deciden comunicar que van a empezar a hacer tránsito, son expulsadas de la casa. Como que se puede estar con ellas mientras se ven como muy locas, medio mariconcitas, pero no han hecho el tránsito como tal y no lo han dicho. Es que el problema aquí sigue siendo decirlo, ¿cierto? Aunque yo creo que en algunos sectores de la sociedad hay cambios muy significativos y muy positivos. Yo estos días estuve, no sé, el martes en un colegio y estábamos hablando como de estos temas. Yo al principio tenía mucha pereza porque me parece muy difícil, ese público es más demandante, no digo que ustedes no, pero es que los adolescentes lo desafían mucho a uno, y yo salí completamente encantado de sus relatos, de sus discursos, de la tranquilidad con la que estos temas los atraviesan, de los chicos discutiendo entre ellos. Viste que yo sí soy bisexual, pero me decías que soy gay camuflado, viste qué tal. Y yo ver esos chicos de 14 años en esa, estaba profundamente feliz, pues porque cuando uno lee las historias yo hablé con todos estos señores, con muchos señores, con unos señores que alguno de ellos salió del closet como a los 78 años y pasó gran parte de su vida creando estrategias para que ese secreto no fuera público, y eso produce unos dolores corporales muy, muy significativos, ¿cierto? Unos silencios ahí, unos amores postergados. Y ver a estos chicos problematizándose y retándose de, es que yo soy gay, yo me definí, usted no me diga que... a mí me parecía la locura. Entonces creo que sí ha habido unos cambios sensibles en algunas partes de la sociedad, en otras partes todavía sigue siendo un punto complicado, pero creo que las familias tienen una relación muy, muy llamativa, pues como en el caso antioqueño, cuando uno lo piensa ya así como trabajador sexual no social, y es justamente porque hay unos lugares, por ejemplo, el lugar de para mí no se puede entender el tema de la historia de las disidencias sexuales y de género sin el lugar de las mujeres, sin el lugar de las tías y de la madre. Hay un punto ahí tan preciso, tan bonito, en el sentido de unas complicidades, unas estrategias, unas formas de protección que se extienden, ¿cierto? Yo creo que para muchos maricas tener tías alcahuetas ha sido siempre una posibilidad de encontrar un espacio en los lugares de negación. Habrá familias donde las tías tengan un papel de villanas, pero creo que en los casos antioqueños las tías cumplen unos lugares, y sobre todo las tías que no tienen hijos, son maravillosas, es decir, tienen ahí un punto, un contrapunto en la historia muy interesante. El tema de turismo sexual, yo no entiendo muy bien. El turismo LGBTI. No sé, bueno, si me explicas un poquito podría... Hablando más de turismo LGTBI, nos referimos más a algo como gente del extranjero que quiere venir aquí con su libre expresión, siendo quien es, pero no lo dejan porque de una u otra forma siguen habiendo personas que no les gusta ese balance, ese transbordo. No sé,
A ver, yo creo que aunque hay un punto como interesante en la historia, y es que si se quiere uno podría leer también una historia del coraje. Hay una historia del coraje en esos cuerpos arriesgados que marcaron y que marcan los espacios de la ciudad y que siguen creando como todas esas inquietudes y esas formas de quebrar esa formalidad del espacio o de volver o de enriquecer ese espacio. Yo no sé, pienso como en Santa Patricia cuando sale a joder por ahí y a mariquear por las calles y lo que ocurre ahí es ese diálogo ciudadano de ver a alguien que aunque la estés mirando feo o aunque tenga algunas discusiones, pues hay una apuesta y es una apuesta artística, plástica, pero es un sentido político como de que en la ciudad hay gente que sigue insistiendo y ves a las chicas travestis de las calles de Medellín, de toda la parte de barbacoas y demás, y sentís como que hay algunos sujetos, algunas sujetas que mantienen siempre ese diálogo de profundizar la democracia en los espacios públicos de la ciudad. Entonces, me parece que es una historia como de coraje. Yo creo que no estoy respondiendo en nada lo que me estás preguntando, sino que me sugeriste como esa idea. No sé, yo pienso como que, volviendo como al libro, hay algunas historias que todavía no se han contado, hay historias, sigo insistiendo, la historia de las mujeres, por ejemplo. Hay una historia, por ejemplo, del lesbianismo que a uno se le escapa, que uno no es capaz de ver, yo no lo vi, ¿cierto? Es decir, yo intenté, me aproximé y salí huyendo porque dije, por aquí me voy a enloquecer, no voy a ser capaz de tratar alguna información y es más responsable que otras personas digamos, se encuentren con esos espacios y con esas lecturas. Entonces creo que es un libro como siempre incompleto, siempre para el debate y demás, que tiene historias que todavía no narra, ¿cierto? Que deja espacios ahí pendientes por contar, pero que está marcando, o sea, que me parece que es un libro que nos está diciendo en términos de la ciudad. Aquí hubo unas historias que no se contaron y empezamos a contarlas ahora. Bueno, yo creo que vamos a esperar la saga. Yo creo que no, realmente el tema, la manera como está escrito el libro, las promesas que nos estás haciendo, de verdad yo deseo que vengan otros libros sobre este tema. Y quiero agradecerle a Guillermo por ocuparse de este asunto y yo quiero que celebremos la aparición de esta voz en la ciudad con un aplauso y un agradecimiento.